Las mañanas de Santiago eran siempre iguales, pero el dolor no cambiaba. Desde que su esposa, Camila, falleció hace 2 años en un trágico accidente, había aprendido a transformar su tristeza en rutina. Cuidar de los trillizos, Emilio, Sofía y Felipe, era todo lo que mantenía su mente ocupada. Eran niños llenos de energía, y él hacía lo posible por cumplir tanto el papel de madre como de padre. Santiago se levantaba antes del amanecer, preparaba el café, organizaba las mochilas y revisaba cada detalle antes de ir a trabajar como electricista. Era un trabajo sencillo, pero pagaba las cuentas y ponía comida en la mesa. A pesar del ajetreo del día a día, él sabía que su hermana, Carolina, estaría allí para ayudarlo con los niños. Carolina se había convertido en una segunda madre para ellos desde el accidente, y sin ella, Santiago no sabía cómo habría podido lograrlo. Mientras tomaba el café en silencio esa mañana, observaba a los trillizos jugar en la sala. Felipe intentaba construir una torre con los bloques de juguete, mientras Emilio y Sofía corrían a su alrededor. Había algo en ellos que le recordaba tanto a Camila. Tenían su sonrisa, especialmente Sofía, y Santiago sabía que esa sonrisa era lo que lo mantenía en pie. Pero detrás de la rutina y las risas de los niños, Santiago cargaba el peso del duelo. Jamás admitiría esto a nadie, ni siquiera a Carolina. Pero el vacío dejado por Camila parecía una herida que nunca cicatrizaba. A veces en las noches más silenciosas se preguntaba si podría hacerlo solo. 3 niños, una vida entera por delante, y ya no tenía a la mujer que amaba a su lado para compartir la responsabilidad. Carolina entró en la cocina, trayendo consigo el aire acogedor de siempre. ¿Necesitas ayuda con algo hoy, hermano? Santiago suspiró y pasó la mano por su cabello oscuro, ahora salpicado con hilos de plata debido al estrés de los últimos 2 años. Creo que tendré que salir más tarde. Parece que el cableado del edificio que arreglé ayer volvió a fallar. ¿Puedes quedarte con ellos? Claro, respondió Carolina, con una sonrisa tranquilizadora. Sabes que estoy aquí siempre que me necesites. Él asintió, pero en el fondo de su mente la duda persistía. ¿Cómo podría criar a esos niños sin su madre? Camila siempre sabía qué hacer. Sabía cómo calmar a los hijos, cómo manejar las crisis. Santiago, por otro lado, solo estaba tratando de no equivocarse. Mientras terminaba de tomar su café, Carolina lo miró de manera más seria. Hay algo que quería hablar contigo, Santiago. No sé bien cómo decir esto, pero... Antes de que ella pudiera continuar, el sonido del intercomunicador resonó por la casa. Santiago frunció el ceño. Rara vez recibían visitas inesperadas. Caminó hacia el aparato y apretó el botón. ¿Quién es? Mi nombre es Javier. Necesito hablar contigo, es importante, dijo una voz al otro lado. Santiago dudó, sin reconocer el nombre. Es sobre Camila y los trillizos. La mención de Camila hizo que el corazón de Santiago se detuviera por un segundo. Desconectó el intercomunicador y se quedó parado por unos instantes, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Quién era este hombre? ¿Qué podría saber sobre su esposa y sus hijos? ¿Quién era?, preguntó Carolina, notando el cambio en el rostro de Santiago. Un hombre llamado Javier, dijo él con voz grave. Quiere hablar sobre Camila y los niños. Carolina frunció el ceño, sorprendida. ¿Lo conoces? Santiago negó con la cabeza. Nunca he oído ese nombre antes, pero parece importante. Algo en el fondo de su estómago se revolvió. Un extraño apareciendo de la nada para hablar sobre su esposa fallecida y sus hijos. Nada de esto tenía sentido. Caminó hasta la puerta y la abrió con cautela. En la entrada estaba un hombre alto, de cabello oscuro y mirada seria. Javier, como se presentaba, parecía incómodo, pero decidido. ¿Puedo pasar?, preguntó el hombre. Santiago lo miró con desconfianza. ¿Sobre qué quieres hablar? Javier respiró hondo, pareciendo reunir coraje. Sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero creo que soy el padre biológico de tus hijos. La declaración golpeó a Santiago como una ola de choque. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de oír. Carolina, a su lado, se cubrió la boca con las manos, completamente perpleja. ¿Qué? Las palabras apenas salieron de la boca de Santiago. ¿Qué estás diciendo? Conocí a Camila antes que tú, comenzó Javier, sus manos temblando levemente. Tuvimos una relación. Solo descubrí recientemente que ella tuvo hijos, y después de investigar, creo que puedo ser el padre biológico de los trillizos. Santiago sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Todo en lo que creía, su vida con Camila, la crianza de sus hijos, todo parecía estar desmoronándose en ese momento.
Miró a Javier, sin creer lo que estaba escuchando. «Eso es imposible», finalmente logró decir con la voz temblorosa. «Son mis hijos. Yo los crié. Camila nunca te mencionó». «Sé que esto es difícil», continuó Javier, «pero necesito saber la verdad. No sabía sobre los trillizos hasta ahora. Y necesito descubrir si realmente soy el padre». Santiago se quedó en silencio, el corazón latiendo descontrolado. Su mente daba vueltas, tratando de entender lo que eso significaba. Había pasado los últimos 2 años sacrificando todo por Emilio, Sofía y Felipe. Y ahora, este hombre aparecía de la nada para reclamar la paternidad. Santiago entró en casa, pero era como si estuviera flotando en una niebla densa. Las palabras de Javier resonaban en su mente, repitiéndose como una pesadilla de la cual no podía escapar. «Soy el padre biológico de tus hijos». Pasó por la sala y vio a sus trillizos jugando juntos en la alfombra, ajenos a la tormenta que se formaba a su alrededor. Las risas inocentes de Emilio, Sofía y Felipe solían ser su alivio después de un día agotador, pero ahora parecían distantes, como si vinieran de un mundo al que ya no pertenecía. Carolina estaba al lado, observando a los niños, pero su expresión era de preocupación. Cuando Santiago entró, ella se levantó de inmediato, dándose cuenta del estado en que él se encontraba. ¿Y entonces qué pasó? Santiago intentó responder, pero las palabras no salieron. Sentía un nudo en la garganta, un dolor sofocante que le impedía hablar. En lugar de eso, caminó hasta el sofá y se sentó pesadamente, sosteniendo la cabeza entre las manos. «Él dijo que puede ser el padre de mis hijos, Carol», murmuró finalmente, con la voz quebrada. «¿Y si tiene razón?» Carolina abrió los ojos, sorprendida por la noticia. «Eso es una locura. Camila nunca habría ocultado algo así. Sabes que eso no puede ser verdad». Pero Santiago no podía compartir la misma certeza. El pánico estaba apoderándose de él, una sensación de desesperación creciente. Miró a los trillizos que reían y corrían por la sala, y su corazón se apretó. Esos eran sus hijos. Los vio nacer, los cuidó todos los días, estuvo a su lado en cada fiebre, cada llanto, cada sonrisa. ¿Cómo alguien podría simplemente aparecer y cuestionar todo eso? Yo no sé qué pensar», dijo con la voz entrecortada. «¿Y si Camila tenía secretos? ¿Y si ella sabía de esto y nunca me lo contó? Todo lo que construí con ellos, todo, puede desmoronarse por una prueba de ADN». El dolor en la voz de Santiago era evidente, y Carolina sintió un nudo formarse en su propio pecho. Se acercó y tomó la mano de su hermano. «Tú eres el padre de ellos, Santiago. Los has cuidado toda su vida. No dejes que ese hombre te haga dudar de eso». «Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenten palomitas en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí entenderán. Y vamos a continuar con la historia». «¿Pero y si la sangre es de él, Carol?» Santiago levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si él se lleva a mis hijos? Ellos son todo lo que tengo. No puedo perderlos. No después de perder a Camila. No puedo sobrevivir a eso». Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Santiago, y Carolina sintió que su corazón se rompía. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan destrozado. Él siempre había sido el fuerte, el que cargaba con el peso del mundo sin quejarse, pero en ese momento parecía que toda la carga estaba a punto de aplastarlo. «No vas a perder a tus hijos», dijo Carolina con firmeza, tratando de ser el ancla que él necesitaba. «No importa lo que diga la prueba de ADN, ellos te aman, no conocen a otra persona como padre. Tú eres su padre». Santiago sacudió la cabeza, sintiéndose atrapado en una red de desesperación. «Pero ¿y si quieren conocerlo? ¿Y si lo eligen a él? Tengo tanto miedo, Carol, miedo de perder lo que me queda». Carolina guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de él se asentaran. Sabía que el miedo de Santiago era real. No se trataba solo de genética, se trataba de lazos, del amor que él había dedicado a esos hijos. Pero también sabía que el amor de ellos por Santiago era inquebrantable. «Mira a ellos», dijo Carolina suavemente, señalando a los trillizos, que ahora estaban más tranquilos, jugando con los bloques de construcción. «Ellos no quieren a otro padre. Tú eres su mundo, Santiago. No importa lo que pase, ese lazo no se va a deshacer con una simple prueba». Santiago miró a sus hijos con el corazón pesado, las lágrimas aún corriendo. Pero incluso en medio del dolor, algo se encendió dentro de él. El amor que sentía por esos 3 pequeños seres era más grande que cualquier cosa que el destino pudiera lanzar en su camino.
Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas donde parecía no haber ninguna. «Lucharé por ellos, Carol», dijo finalmente, con la voz ronca pero firme. «No dejaré que ese hombre me quite lo que es mío. Ellos son mis hijos, y siempre lo serán». Carolina asintió, sintiendo una oleada de alivio. «Y estaré a tu lado en cada paso». Santiago respiró hondo, tratando de recomponerse. Sabía que el camino por delante sería doloroso, lleno de incertidumbres, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier batalla por sus hijos. En el fondo de su corazón, sabía que el amor que tenía por ellos era inquebrantable, y que por más que Javier intentara, jamás podría robar lo que realmente importaba: el lazo inquebrantable entre padre e hijos. Pero el miedo aún estaba allí, acechando cada pensamiento, cada movimiento. Y mientras observaba a los trillizos dormir esa noche, Santiago se prometió a sí mismo que, independientemente de lo que el futuro trajera, nunca dejaría que sus hijos se fueran. El silencio de la noche envolvía la casa, pero la mente de Santiago no encontraba descanso. Se daba vueltas en la cama, mirando el techo mientras la oscuridad a su alrededor parecía sofocante. Las palabras de Javier resonaban, atormentándolo. «Soy el padre biológico de tus hijos». Sabía que necesitaba respuestas, pero tenía miedo de lo que podría descubrir. Se levantó con cuidado para no despertar a los trillizos. Ellos habían dormido profundamente después de una noche llena de juegos, ajenos a la confusión que ahora llenaba el corazón de su padre. Santiago caminó hasta su habitación y, a la luz suave de la lámpara, observó sus pequeñas figuras, envueltas en cobijas. Su pecho se apretó. Eran todo lo que tenía, la única parte de Camila que aún quedaba. Y la idea de que podrían no ser suyos biológicamente era un golpe tan profundo que no podía ni respirar bien. Las lágrimas que él había intentado contener durante días empezaron a escurrir, silenciosas, mojando su rostro. «¿Cómo llegué hasta aquí?», susurró para sí mismo. Su vida, que ya había sido destrozada por la pérdida de Camila, ahora parecía a punto de desintegrarse de nuevo. El pensamiento de perder también a sus hijos era insoportable. Se arrodilló junto a la cama de Sofía, sosteniendo su pequeña mano dormida. Sintió su calor y cerró los ojos, dejando que las emociones lo consumieran. Tenía que proteger a esos niños, pero ¿cómo luchar contra algo que parecía tan fuera de su control? «¿Santiago?». La suave voz de Carolina lo hizo mirar hacia la puerta. Ella entró silenciosamente en el cuarto, su rostro cargando el mismo peso de preocupación que él. Carolina conocía el dolor de su hermano más que cualquier otra persona. Se acercó y lo abrazó fuerte sin necesidad de decir nada. Ambos sabían que las palabras no curarían ese momento. «No puedo perder nada más, Carol», dijo él, con la voz entrecortada, mientras mantenía los ojos en los trillizos. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». «No los vas a perder», ella susurró de vuelta. «Sé que tienes miedo, pero eres su padre. Has estado con ellos en cada paso, en cada momento. Eso es lo que importa, y eso no va a cambiar». Santiago sacudió la cabeza, alejándose lentamente. «Pero ¿y si descubren la verdad? ¿Y si empiezan a querer saber más sobre Javier? ¿Y si lo eligen a él, Carol?». Carolina suspiró, dándose cuenta del miedo paralizante de Santiago. «Ellos te aman, Santiago. Pueden querer respuestas, pero el amor que tienen por ti no será reemplazado. Tú eres el padre que conocen y aman. Nada va a cambiar eso». Santiago quería creer eso, quería desesperadamente encontrar consuelo en las palabras de Carolina, pero las dudas aún lo consumían. Miró una vez más a sus hijos, preguntándose si estaba siendo egoísta por querer mantenerlos solo para él, aunque Javier pudiera ser su padre biológico. ¿Y si Camila realmente había ocultado algo de él? Sabía que ella tenía secretos, partes de su pasado que nunca compartió completamente, pero la posibilidad de que algo tan grande como la paternidad de los trillizos hubiera estado oculto durante todo ese tiempo lo hacía cuestionar todo lo que pensaba saber sobre su relación. «Necesito saber la verdad», dijo Santiago, con voz firme pero llena de dolor. «Si hay la menor posibilidad de que Javier sea el padre de ellos, necesito enfrentar eso. No puedo vivir con esta duda». Carolina lo miró, intentando descifrar si aquello era fuerza o desesperación. Se acercó una vez más, colocando la mano en su hombro. «Si crees que es lo correcto, estaré contigo en cada paso. Pero sabe que eso no cambiará lo que significas para estos niños». Santiago asintió, pero las palabras de ella aún no eran suficientes para llenar el vacío que ahora existía en su pecho.
Se levantó lentamente, observando a sus hijos una vez más antes de salir del cuarto. El aire de la sala parecía pesado, y cada movimiento era difícil. Caminó hasta el teléfono, donde el número del abogado, el doctor Ramiro, estaba a mano. Lo llamó, sabiendo que la mañana traería el inicio de una batalla legal, una batalla que jamás imaginó tener que luchar. A la mañana siguiente, Santiago llegó a la oficina del doctor Ramiro con la cabeza llena de pensamientos y el corazón pesado. Había decidido. Haría la prueba de ADN. Aunque el resultado trajera el dolor que tanto temía, necesitaba enfrentar la verdad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ramiro, frunciendo el ceño mientras analizaba los documentos en su escritorio. Santiago respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión apretar su pecho. No tengo elección. Necesito saber. No puedo vivir en la duda. El abogado lo miró por un momento en silencio, y luego asintió. Vamos a seguir adelante con la prueba. Pero sabes, Santiago, que el resultado, sea cual sea, no anula todo lo que has construido con tus hijos. El tribunal toma en cuenta el vínculo emocional. Aún tienes un fuerte caso. Santiago asintió, pero el alivio que tanto esperaba no llegó. Sabía que no importaba lo que dijera la ley, su vida y la de sus hijos cambiarían para siempre. Todo lo que podía hacer era prepararse para lo peor y luchar con todas las fuerzas que aún le quedaban. ¿Eran ellos o nada? Y Santiago estaba dispuesto a perder todo, menos a sus hijos. La prueba de ADN había sido hecha y ahora todo lo que le quedaba a Santiago era esperar. Pero esperar era casi insoportable. El tiempo parecía arrastrarse, y cada segundo traía consigo una ola de ansiedad y miedo. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Santiago no podía dormir. Pasaba horas dando vueltas en la cama, su mente llena de escenarios de un futuro incierto. ¿Qué pasaría si Javier realmente fuera el padre biológico de los trillizos? ¿Perdería la custodia de los niños? O peor, ¿verían sus hijos a él de manera diferente, como alguien que les ocultó la verdad? Cierta noche, después de otro intento frustrado de dormir, Santiago salió de la cama y fue al cuarto de los trillizos. Se detuvo en la puerta, observándolos dormir. La visión de Emilio, Sofía y Felipe, tan tranquilos y ajenos a lo que ocurría, trajo un doloroso apretón a su corazón. Se acercó a la cama de Felipe y se arrodilló junto a su hijo. El niño, aún dormido, sostenía uno de sus juguetes favoritos, un pequeño carro que Santiago le había comprado en su tercer cumpleaños. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cómo podía estar enfrentando la posibilidad de perder esos momentos? ¿Cómo era posible que un hombre apareciera de la nada y reclamara lo que él había luchado tanto por construir? Esos eran sus hijos. Él estuvo allí en cada noche sin dormir, en cada visita al hospital cuando estaban enfermos, en cada sonrisa y lágrima. Santiago presionó los dedos contra la boca, intentando contener un sollozo. No era solo el padre de ellos en el papel o en la sangre. Era el padre porque había dedicado su vida a ellos. Y ahora, esa vida estaba bajo amenaza. De repente, Sofía, con los ojos aún cerrados, se movió y murmuró somnolienta: «Papá». Santiago secó rápidamente las lágrimas y se inclinó hacia adelante. «Sí, mi amor, estoy aquí». Ella abrió los ojos lentamente, aún somnolienta, y sonrió levemente. «¿Estás triste?». Él le devolvió la sonrisa, aunque su corazón estaba hecho pedazos. «No, querida, solo estoy pensando». Sofía se giró todavía con los ojos cerrados y le agarró la mano. «Te quiero, papá». Esas palabras tan simples fueron como un rayo de luz que atravesó la oscuridad que envolvía a Santiago. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera, ese amor era real. Él era el padre de Sofía, Emilio y Felipe. Eso nunca cambiaría, aunque el resultado del test dijera lo contrario. Con un último beso suave en la frente de su hija, volvió a su cuarto, pero las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Te quiero, papá». Eso era lo que necesitaba aferrarse, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Los días se arrastraban y, con cada nuevo amanecer, Santiago intentaba mantener la normalidad. Llevaba a los niños a la escuela, iba a trabajar, volvía a casa y repetía el ciclo. Pero el peso de la espera era cada vez mayor. Lo peor de todo era la incertidumbre. Carolina hacía lo posible por apoyar a su hermano, pero hasta ella sentía el impacto de la tensión. Un día, mientras preparaba la cena, miró a Santiago, que estaba sentado a la mesa, con los ojos fijos en un punto distante. «Santiago, tienes que hablar con ellos», dijo ella, rompiendo el silencio de la cocina. «¿Con quién?», preguntó él sin desviar la mirada. «Con los niños. Sé que quieres protegerlos,
pero sienten que algo está mal. Te conocen, saben que algo no está bien. Santiago suspiró, pasando las manos por su rostro. No puedo hacer eso, Carol. ¿Cómo puedo mirarlos y explicarles que tal vez no soy su padre? ¿Que otro hombre puede estar reclamando lo que siempre ha sido mío? Carolina se sentó a su lado, con la mirada suave pero firme. Necesitan oírlo de ti. No importa lo que diga el resultado, tienen derecho a saber lo que está pasando. Y créeme, lo entenderán. Te aman, Santiago. Nada puede cambiar eso. Él bajó la cabeza, el dolor en su pecho haciéndose más fuerte. ¿Y si quieren conocerlo? ¿Y si Javier se convierte en parte de sus vidas? Yo no sé si puedo manejar eso. Carolina lo sostuvo de la mano, apretando con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, y si eso pasa, encontrarás la manera de manejarlo. Pero ahora, tienes que ser honesto con ellos. Santiago sabía que ella tenía razón. El silencio ya no era una opción. Necesitaba preparar a los niños, ser el padre que merecían, aunque el miedo lo consumiera por dentro. Esa noche, después de la cena, Santiago se sentó con los trillizos en el sofá. Los tres lo miraban con curiosidad, como si supieran que algo importante estaba por decirse. «Necesito hablar con ustedes sobre algo», comenzó él, sintiendo el corazón acelerarse. «Hay un hombre que apareció recientemente. Dice que puede ser su padre biológico». Los trillizos se miraron entre ellos confundidos, pero ninguno habló. Santiago continuó con la voz temblorosa, pero decidida. «Esto no cambia nada entre nosotros. Yo soy su padre, siempre lo seré, pero existe la posibilidad de que él tenga algún derecho. Quiero que sepan que, independientemente de lo que pase, mi amor por ustedes nunca cambiará». Sofía fue la primera en hablar, su voz baja y vacilante. «Pero, tú eres nuestro papá». Santiago sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas una vez más. «Sí, lo soy, y siempre lo seré». Los días que siguieron a la conversación con sus hijos fueron algunos de los más difíciles en la vida de Santiago. Había sido honesto con Emilio, Sofía y Felipe, pero eso no disipó sus dudas ni el miedo constante que lo atormentaba. Cada mirada curiosa que los niños le lanzaban parecía cargar la misma pregunta silenciosa. «¿Y ahora, papá?» «Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta chocolate en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí entenderán». Y continuemos con la historia. Santiago había decidido enfrentar la verdad de frente, pero la espera por los resultados del test de ADN era una tortura. Continuaba con su rutina, trabajando y cuidando a los niños. Pero la sensación de que el suelo podría abrirse bajo sus pies en cualquier momento lo acompañaba en cada paso. Esa mañana, cuando finalmente recibió la llamada del doctor Ramiro, Santiago supo que el momento había llegado. El abogado pidió que fuera a su oficina de inmediato, y Santiago sintió una mezcla de alivio y pánico. La verdad estaba allí, lista para ser revelada, pero aún no sabía si estaba preparado para escucharla. Entró en la oficina de Ramiro con el corazón acelerado. Se sentó en la silla frente al escritorio del abogado, intentando esconder el nerviosismo, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Ramiro lo miró con una expresión seria, sosteniendo un sobre en las manos. «Santiago, los resultados del test llegaron». Santiago no podía respirar. Era como si el aire hubiera sido succionado de la sala. «¿Qué dicen?» Su voz salió casi inaudible, el miedo escurriendo de cada palabra. Ramiro respiró hondo, abriendo el sobre con cuidado. «Los resultados muestran que Javier es el padre biológico de los trillizos». El mundo de Santiago se derrumbó en ese momento. Se había preparado para esa posibilidad, pero nada podría haberlo preparado para el impacto real. El golpe fue tan fuerte que sintió como si el aire mismo hubiera sido sacado de sus pulmones. Javier era el padre biológico. Esa simple frase cargaba el peso de una verdad que Santiago no quería aceptar. Él era el padre de los trillizos en todos los sentidos que importaban, pero ahora había una verdad biológica que podría cambiar todo. Ramiro continuó, con su voz firme pero comprensiva. «Esto no cambia el hecho de que has criado a estos niños desde su nacimiento. El tribunal tomará en cuenta tu papel fundamental en sus vidas. Voy a luchar por ti, Santiago. Todavía tenemos una oportunidad». Pero Santiago apenas podía escuchar. Las palabras del abogado parecían distantes, perdidas en medio del caos en su mente. No podía dejar de pensar en los niños. ¿Cómo nos afectaría esto? ¿Y Javier? ¿Qué haría ahora? ¿Él va a querer luchar por la custodia?, preguntó Santiago finalmente con la voz temblorosa.
Javier ya se puso en contacto conmigo, quiere conocer a los niños, pero hasta ahora no ha pedido la custodia. Sin embargo, tiene derecho a solicitarlo, si así lo desea, explicó Ramiro, mirando a Santiago con seriedad. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Conocer a los niños? La simple idea de Javier acercándose a Emilio, Sofía y Felipe era un golpe a su corazón. ¿Cómo podría permitirlo? ¿Cómo podría ver a otro hombre entrar en la vida de sus hijos, invadiendo el espacio que él había dedicado su alma para construir? No puedo dejar que eso pase, susurró Santiago, más para sí mismo que para Ramiro. El abogado lo observó con empatía. Santiago, sé lo difícil que es esto, pero necesitamos pensar estratégicamente. Si Javier va a la corte, tiene derechos biológicos, pero tú tienes el vínculo emocional, el tiempo que has pasado con ellos. Eso pesa mucho. Voy a trabajar con todos los recursos para asegurarnos de que mantengas la custodia. Santiago asintió lentamente, sintiendo una mezcla de desesperación y resignación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero el miedo de perder a sus hijos estaba carcomiendo sus fuerzas. Esa noche, Santiago volvió a casa en silencio. Carolina percibió la expresión abatida en el rostro de su hermano en cuanto entró por la puerta. ¿Qué pasó?, preguntó, con evidente preocupación. Él se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso del día desmoronarse sobre él. El test confirmó: Javier es el padre biológico. Carolina permaneció en silencio por un momento, tratando de absorber la información. Sabía lo que eso significaba, el impacto devastador que esa revelación tenía sobre Santiago. Lo siento mucho, dijo finalmente, sentándose a su lado. Pero la biología no hace a un padre. Tú eres su padre, Santiago, y sé que, en el fondo, ellos también lo saben. Santiago sacudió la cabeza, aún perdido en sus pensamientos. Javier quiere conocerlos. No sé cómo voy a lidiar con eso, Carol. Apenas puedo aceptar que él es el padre biológico, y ahora quiere ser parte de sus vidas. No estás solo en esta lucha, dijo Carolina con firmeza. Estoy contigo, y haremos lo que sea mejor para los niños. Pase lo que pase, ellos saben quién los ha criado, y eso no va a cambiar. Las palabras de Carolina trajeron un leve alivio, pero el peso de la verdad aún estaba allí, presionando el pecho de Santiago, sofocando cada esperanza. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. Tenía que luchar, pero lo que estaba en juego no era solo la custodia de sus hijos. Era el propio sentido de ser padre, de ser aquel que los guiaba, que los protegía. Y con la proximidad de Javier, la vida de Santiago y de sus hijos estaba a punto de cambiar para siempre. Las horas se volvieron largas y pesadas desde que Santiago supo la verdad. Javier era el padre biológico de los trillizos. La simple frase se repetía en su mente como un eco incesante, cada vez más fuerte, cada vez más destructivo. Apenas podía respirar sin sentir que estaba perdiendo todo lo que había construido con los niños. El mundo que conocía estaba desmoronándose y no sabía cómo impedirlo. Esa noche, como tantas otras antes de ella, el sueño lo evitaba. Santiago se acostó en la cama, el cuerpo inmóvil, pero la mente agitada, vagando entre la ira y la desesperación. Se preguntaba repetidamente cómo habían llegado las cosas hasta allí. Cómo Javier, un hombre que ni siquiera conocía, podría simplemente aparecer y, con una sola palabra, cuestionar la paternidad que había luchado tanto por construir. ¿Cómo podía todo aquello ser arrebatado? Se levantó, incapaz de soportar la angustia que lo consumía, y fue hasta el cuarto de los trillizos. La puerta estaba entreabierta, y entró silenciosamente, con los ojos fijos en los rostros dormidos. Emilio, Sofía y Felipe estaban profundamente ajenos a la pesadilla que rondaba el corazón de Santiago. Para ellos, nada había cambiado. Su padre seguía siendo Santiago. Pero ¿por cuánto tiempo duraría eso? Santiago se arrodilló al lado de la cama de Sofía, observando su pequeño pecho subir y bajar con la respiración suave y tranquila. Se inclinó y besó su frente, una lágrima silenciosa cayendo de su ojo y mezclándose con los rizos de su hija. El amor que sentía por esos tres pequeños era inconmensurable, pero el miedo de que ese amor no fuera suficiente ahora lo atormentaba. «Voy a protegerlos», susurró, casi como una promesa desesperada. Pero en el fondo, no estaba seguro de cómo. Mientras estaba allí, con el corazón desgarrado, Santiago decidió que necesitaba encontrar algo que trajera respuestas. Fue hasta el armario donde guardaba los pocos recuerdos de Camila. Ella era el amor de su vida. Y aún así, con su partida repentina, habían quedado preguntas sin respuesta, espacios vacíos que no sabía cómo llenar.
El silencio de Camila sobre Javier era una de esas lagunas dolorosas. Mientras revisaba las pertenencias de ella, sus manos temblaban. Santiago estaba perdido entre el amor que sentía por Camila y la sensación de traición que ahora surgía, cruel e inesperada. ¿Cómo podría haber ocultado algo tan importante? ¿De qué tenía miedo de revelar? Y entonces, en medio de los recuerdos, encontró algo que no esperaba. Una carta, con su nombre escrito en el frente, en una caligrafía que conocía muy bien. La letra de Camila. Su corazón se aceleró. ¿Qué habría dejado allí, escondido entre sus pertenencias? ¿Por qué nunca le entregó esa carta? Santiago sintió una mezcla de ansiedad y miedo mientras rasgaba el sobre, y a medida que leía las primeras palabras, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Carta de Camila. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado, y sé que debe ser doloroso. Santiago, nunca imaginé que escribiría esta carta, pero hay algo que necesito que sepas, algo que he guardado dentro de mí durante todo este tiempo. Antes de conocerte, tuve una relación con Javier. Fue mi primer amor, pero nuestra relación era inestable y él no estaba preparado para ser padre o esposo. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que él no sería capaz de darnos lo que necesitábamos. Y fue entonces cuando apareciste en mi vida, como una luz en medio de la oscuridad. Nunca supe con certeza si Javier era el padre biológico de los trillizos, y confieso que en el fondo nunca quise saber. Elegí amarte a ti, Santiago, y te elegí a ti para ser su padre, porque tú eras el único capaz de darles amor, protección y todo lo que yo jamás podría sola. Sé que, si estás leyendo esto, el pasado de alguna forma ha salido a la luz. Tal vez Javier ha vuelto, tal vez ha descubierto sobre los niños, pero lo que quiero que sepas es que, independientemente de lo que diga la ciencia, para mí, siempre has sido su padre. No por la sangre, sino por el corazón. Fuiste la elección que hice para mí y para ellos. Espero que entiendas que siempre te he amado, y que lo que realmente hace a alguien padre es el amor que se da a los hijos, no el ADN. Santiago leyó la carta varias veces, cada palabra atravesando su corazón como un cuchillo afilado. Se sentía devastado. Camila lo sabía. Siempre supo la posibilidad de que Javier fuera el padre biológico, pero eligió a Santiago para ser el padre de los trillizos. Y aunque tenía miedo de que ese secreto saliera a la luz, confió en él. Las lágrimas fluyeron libremente mientras Santiago apretaba la carta contra su pecho. Sintió una mezcla abrumadora de amor y dolor, una añoranza tan profunda que apenas podía respirar. Camila había confiado en él para ser el padre de sus hijos, para amarlos y protegerlos. Ella lo eligió. Eso significaba más que cualquier prueba de ADN. Pero, ¿qué hacer ahora? Javier quería ser parte de la vida de los niños, y Santiago sabía que no podía impedirle intentarlo. El tribunal seguramente consideraría la biología, pero esa carta era la prueba de que Camila confiaba en Santiago para ser el verdadero padre, el que estaba presente, el que amaba. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza. No estaba solo en esta lucha. Camila, donde quiera que estuviera, estaba con él. Y ahora, con esa carta en mano, Santiago sabía que tenía algo mucho más fuerte que la biología, el amor que había construido con sus hijos y la fe que Camila tenía en él. A la mañana siguiente, Santiago llevó la carta al abogado Ramiro. El abogado la leyó con atención, en silencio. «Esto es poderoso, Santiago», dijo Ramiro finalmente, levantando la vista. «Esta carta puede cambiar el rumbo de la batalla. Muestra que Camila te eligió, no solo como esposo, sino como padre. Y el tribunal tomará eso en cuenta». Santiago respiró hondo, con una nueva determinación encendiéndose en su pecho. «Voy a luchar por ellos, Ramiro, hasta el final. Son mis hijos, siempre lo han sido. Y ahora sé que Camila confió en mí para esto». Ramiro asintió. «Entonces, vamos a la lucha». Con la carta de Camila en mano y el corazón más firme que nunca, Santiago estaba listo para enfrentar a Javier y lo que fuera que viniera. El amor que tenía por Emilio, Sofía y Felipe era algo que ninguna ciencia podía cuestionar. Y ahora, más que nunca, estaba preparado para proteger a su familia. Santiago se despertó esa mañana con el corazón acelerado, la mente invadida por una angustia insoportable. El día que más temía finalmente había llegado, la audiencia que decidiría el destino de sus hijos. La simple idea de entrar en un tribunal y ver a Javier sentado del otro lado, listo para reclamar una paternidad que Santiago creía suya por derecho, era como una pesadilla.
El peso de la incertidumbre flotaba sobre él, aplastando sus fuerzas. Se quedó parado frente al espejo, ajustando la corbata con manos temblorosas. El rostro reflejado en el vidrio mostraba a un hombre cansado, con ojos marcados por el insomnio y la preocupación. El amor por sus hijos era lo que lo movía, pero el miedo a perderlos lo paralizaba. ¿Y si el tribunal piensa que la sangre habla más alto que el amor? Ese pensamiento lo atormentaba, repitiéndose como un eco. Carolina entró en la habitación, observando a su hermano en silencio por un momento antes de acercarse. ¿Estás listo para esto?, preguntó con suavidad, pero su mirada era firme. Santiago apretó los ojos, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con caer. No lo sé, Carol. ¿Cómo puede alguien estar listo para algo así? Pero no tengo elección, necesito estar. Ella puso las manos en sus hombros, mirando directamente a sus ojos. Eres su padre, ningún tribunal puede cambiar lo que has hecho por estos niños. Vas a ganar, Santiago. Las palabras de Carolina eran un consuelo, pero el miedo aún lo dominaba. Santiago miró a los trillizos, que jugaban en la sala sin saber de la tormenta que se aproximaba. Sus sonrisas inocentes, la pureza de sus risas, todo aquello parecía tan frágil ahora, tan a merced de una decisión que él no podría controlar. Solo quiero que sean felices, Carol. No puedo soportar la idea de perderlos, no después de todo. Ella lo abrazó y por un breve momento Santiago se permitió relajarse, cerrando los ojos y entregándose a ese consuelo. Pero en el fondo, sabía que lo que vendría sería la mayor batalla de su vida. El tribunal era frío e impersonal. Las paredes blancas y los asientos duros amplificaban la tensión en el aire. Santiago sintió su estómago retorcerse al ver a Javier entrar en la sala, con pasos vacilantes y ojos inquietos. Allí estaba el hombre que quería reclamar lo que Santiago consideraba la parte más preciosa de su vida, sus hijos. El instinto de proteger a Emilio, Sofía y Felipe se apoderó de él, y su respiración se volvió pesada. Javier evitó mirarlo al principio, pero cuando lo hizo, Santiago percibió algo que no esperaba: miedo. Javier parecía tan asustado como él, y eso le trajo un extraño alivio, aunque solo por un instante. Pero la ira pronto reemplazó ese sentimiento pasajero. Como alguien que nunca estuvo ahí, que nunca cambió un pañal, calmó un llanto o cuidó una fiebre, podría tener el derecho de interferir ahora. Ramiro, el abogado de Santiago, se levantó primero. Presentó la historia con calma y claridad, pero cada palabra parecía un cuchillo cortando el aire. Señor juez, lo que tenemos aquí es una disputa que va más allá de la biología. Santiago fue el único padre que estos niños conocieron. Estuvo presente desde el nacimiento, cuidando, amando y sacrificándose por ellos. Ramiro hizo una pausa, sosteniendo la carta de Camila, la última pieza de esperanza de Santiago. Esta carta, escrita por la madre de los niños, Camila, poco antes de su muerte, revela que ella sabía de la posibilidad de que Javier fuera el padre biológico, pero aún así, eligió a Santiago, no por la sangre, sino porque sabía que él sería el mejor padre para sus hijos. El silencio en la sala era denso, y el juez tomó la carta, leyéndola en silencio. Santiago, sentado en su silla, sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a explotar. Con cada segundo que pasaba, intentaba controlar las lágrimas, pero el miedo de que esa carta, por más poderosa que fuera, no fuera suficiente, lo aterrorizaba. Cuando Javier se levantó, Santiago apenas pudo mirarlo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Javier, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Yo sé que cometí un error al no estar presente desde el principio. No sabía sobre los niños hasta hace poco, y ahora que lo sé, quiero formar parte de su vida. Son mi sangre, y creo que tengo el derecho de conocerlos, de ser parte de lo que son. Santiago sintió un nudo apretarse en su garganta. Por más que quisiera odiar a Javier, había algo en esa voz, en esa petición, que sonaba honesta. No era un villano, solo un hombre intentando conectarse con algo que hasta hace poco no sabía que existía. Pero eso no disminuía el dolor de Santiago. Quería gritar, quería decir que la sangre no definía quién era padre, que él, y solo él, había cargado con el peso de esa responsabilidad. Pero todo lo que pudo hacer fue esperar, en silencio, mientras el juez absorbía cada palabra. Después de lo que parecieron horas, el juez comenzó a hablar. Entiendo que esta situación es extremadamente delicada. Tenemos aquí un padre biológico que desea ejercer sus derechos y un padre de crianza que ha dedicado su vida a estos niños. Pero lo que debemos considerar, por encima de todo, es el bienestar de los trillizos.
Santiago sintió el aire pesado, como si estuviera a punto de derrumbarse. La decisión de este tribunal es la siguiente. Santiago mantendrá la custodia principal de los trillizos, debido al vínculo emocional profundo que ha construido con ellos a lo largo de los años. Sin embargo, Javier tendrá derecho a visitas supervisadas, para que pueda establecer una conexión gradual con los niños, sin perturbar su estabilidad emocional. Santiago apenas podía creer lo que estaba escuchando. Había ganado. No completamente, pero lo más importante, sus hijos seguirían con él. La emoción lo invadió, y apenas pudo contener las lágrimas. El alivio mezclado con el cansancio de una batalla interna lo golpeó con fuerza. Cuando terminó la audiencia, Javier se acercó. «No vine para robarte a tus hijos», dijo él con la voz baja. «Solo quiero conocerlos». Santiago lo miró por un momento, con el corazón aún en pedazos, pero lleno de alivio. «Siempre serán mis hijos, pero si hay algo que he aprendido, es que tal vez haya espacio para ti también». Fue un momento corto, pero lleno de significado. Dos hombres que, de maneras diferentes, amaban a los mismos niños. Y por más que Santiago supiera que el camino por delante sería complicado, en ese momento sabía que estaba dispuesto a intentar encontrar un equilibrio. Con sus hijos esperándolo en casa, Santiago dejó el tribunal con una nueva determinación. La batalla podría no haber terminado completamente, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque sabía en el fondo de su corazón que lo que tenía con sus hijos era inquebrantable. La decisión del tribunal resonaba en la mente de Santiago mientras caminaba lentamente hacia el auto. Sus manos aún temblaban un poco y su corazón, aunque aliviado, todavía estaba apretado. Había ganado la batalla, sí, pero el alivio fue rápidamente reemplazado por una nueva e incómoda realidad. Javier ahora tendría un papel, aunque pequeño, en la vida de sus hijos. Eso lo atormentaba. Al entrar en el auto, Santiago se quedó parado por un momento, apretando el volante con fuerza, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de victoria no era completa. Había mantenido la custodia, pero la verdad era que, de ahora en adelante, su vida y la de sus hijos no sería la misma. Tendrían que compartir un espacio emocional con Javier, y ese pensamiento lo lastimaba profundamente. Volvió a casa ese día sintiendo el peso de los cambios que estaban por venir. Carolina lo estaba esperando, con una mirada ansiosa en el rostro. «¿Y entonces?», preguntó ella, antes de que él pudiera decir nada. «Ganamos», dijo Santiago, casi en un susurro, pero el cansancio en su voz era evidente. «Pero Javier tendrá visitas supervisadas». Carolina respiró aliviada al saber que sus sobrinos no serían apartados de su hermano. «Eso es lo más importante, Santiago, mantuviste la custodia. Siguen contigo, y eso es lo que importa». Santiago asintió, pero el vacío en su pecho aún lo molestaba. «Sí, pero no sé cómo lidiar con esto, Carol. Él va a estar ahí, en su vida, y yo no sé si estoy preparado para eso». Carolina se acercó, abrazando a su hermano con fuerza. «Sé que esto va a ser difícil, pero no estás solo. Y de una forma u otra, siempre te verán como su padre. Nadie puede cambiar eso, ni siquiera Javier». Suspiró, tratando de aceptar esas palabras como verdad, pero el miedo persistía. ¿Acaso sus hijos, eventualmente, verían a Javier como una figura importante? ¿Sentirían en el fondo la falta de algo que Santiago nunca podría darles, algo que el lazo biológico de Javier pudiera suplir? En los días siguientes, Santiago luchó por volver a la rutina. Los trillizos, claro, continuaban sus vidas normalmente, sin darse cuenta de cuánto había cambiado el mundo de Santiago. Pero él sentía la diferencia en cada gesto, en cada momento que compartía con ellos. Por más que tratara de actuar con normalidad, había una sombra que rondaba su mente. La primera visita de Javier estaba programada para el fin de semana. Santiago pasó días angustiado, sin saber cómo preparar a los niños. Se preguntaba si debía hablarles sobre Javier antes de la visita o dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. La incertidumbre era paralizante. El viernes por la noche, después de acostar a los trillizos, se sentó con Carolina en la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. Santiago estaba sumido en sus pensamientos, y Carolina, como siempre, respetaba su silencio. ¿Ya decidiste qué les vas a decir? Carolina rompió el silencio finalmente. Santiago negó con la cabeza. No sé. ¿Cómo explicas algo así a niños tan pequeños? Ellos no entienden la complejidad de esto. Para ellos, yo soy el papá, y ahora, de repente, habrá otro hombre tratando de formar parte de sus vidas.
Carolina puso una mano en su hombro. Son más fuertes de lo que crees. Y al final, son solo niños. Aceptarán lo que venga, siempre y cuando sepan que tú estás con ellos. Eso espero, murmuró Santiago, aún preguntándose cómo lidiaría con la primera visita de Javier. El miedo de que este cambio pudiera afectar la estabilidad emocional de sus hijos lo atormentaba. Finalmente, llegó el día de la visita. Santiago estaba nervioso, y los niños, sin entender por qué, también comenzaron a sentir la tensión. Javier llegó puntualmente, acompañado de un mediador designado por el tribunal. Santiago permaneció en silencio al abrir la puerta, mirando a Javier durante unos segundos antes de dejarlo entrar. Javier también estaba claramente nervioso, pero trató de ocultarlo con una sonrisa contenida. «Hola, Santiago. Gracias por dejarme venir hoy». Santiago asintió sin decir mucho y llamó a los trillizos que corrían por la casa emocionados como si fuera un día más. Entraron en la sala y miraron a Javier con curiosidad, pero sin ningún rastro de reconocimiento. Para ellos, él era solo un extraño. Santiago observó desde lejos con el corazón apretado. Javier intentaba interactuar con los niños, pero ellos estaban reticentes, manteniendo su distancia. Felipe, el más tímido, llegó a esconderse detrás de las piernas de Santiago, lo cual hizo que el padre sintiera una oleada de alivio. Era como si, en ese momento, sus hijos aún lo estuvieran eligiendo a él. Javier notó la reticencia de los niños, pero no los presionó. Sabía que sería un proceso lento, que el lazo biológico no garantizaría instantáneamente el afecto de los hijos. «Solo quiero conocerlos, Santiago», dijo, mirando al otro hombre con honestidad. «No estoy aquí para quitarte tu lugar». Santiago suspiró, aún tratando de procesar lo que sentía. «Son mis hijos, Javier, siempre lo serán. Eso no va a cambiar». «Lo sé», respondió Javier, con una mirada triste pero decidida. «Y no estoy aquí para cambiar eso. Solo quiero ser parte de sus vidas, de alguna forma». En ese momento, Santiago se dio cuenta de que la batalla por el amor de los trillizos no se ganaría con una disputa de lazos de sangre. Sería un camino largo, pero estaba preparado. Los hijos sabían quién era el padre que los crió, y nada podría borrar eso. El peso de la primera visita de Javier no se disipó tan fácilmente. Aunque los niños seguían viendo a Santiago como su padre, la presencia de Javier afectaba el equilibrio emocional de todos. Santiago observaba desde lejos, tratando de no interferir, pero su corazón se encogía con cada intento de Javier de conectarse con los trillizos. En los días que siguieron, Santiago trató de adaptarse a la nueva dinámica. Quería creer que la situación mejoraría con el tiempo, pero el miedo de que Javier pudiera, de alguna manera, crear un lazo profundo con sus hijos lo inquietaba. ¿Será que, con el tiempo, los niños lo verían de manera diferente? ¿Será que empezarían a sentir la falta de algo que Santiago no podría ofrecerles? Felipe, el más tímido de los trillizos, era quien más expresaba su confusión. Empezó a hacer preguntas a Santiago que lo tomaban por sorpresa. ¿Por qué vino ese otro hombre, papá? La pregunta era simple, pero cada vez que Santiago intentaba responder, se encontraba en un laberinto emocional, sin saber cómo explicar algo tan complicado a un niño tan pequeño. Santiago se agachó frente a su hijo, con una sonrisa tensa en el rostro. Él es alguien que quiere conocerlos, alguien que quiere ser parte de sus vidas de alguna forma. ¿Pero por qué? Él no eres tú, dijo Felipe, con la simplicidad de un niño. Santiago sintió un nudo en el pecho y las palabras de su hijo pesaron en su mente. No, él no soy yo, y siempre seré tu papá, Felipe, siempre. La respuesta pareció satisfacer a Felipe, quien sonrió y corrió a jugar con sus hermanos. Pero para Santiago, el dilema estaba lejos de resolverse. Sabía que las visitas de Javier continuarían y que, de alguna forma, tendría que aceptar esta nueva realidad. Pero el proceso estaba siendo mucho más doloroso de lo que imaginó. Las visitas supervisadas se convirtieron en parte de la rutina de los trillizos. Al principio los niños se mantenían distantes de Javier, pero poco a poco él fue logrando pequeños avances. Santiago observaba todo desde lejos, con una mezcla de celos y rabia. Era un sentimiento que no podía controlar y que lo consumía con cada nueva sonrisa que Javier lograba sacar de los niños. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio bajo la supervisión de Carolina, Santiago y Javier se quedaron en la sala, en silencio. La tensión entre los dos era palpable, pero Javier finalmente rompió el hielo. «Santiago, no estoy aquí para robarte a tus hijos.
Entiendo lo que sientes, pero también estoy tratando de hacer lo que creo que es correcto, dijo Javier, con la voz baja pero firme. Santiago lo miró, con las emociones burbujeando dentro de él. Quería gritar, decir que Javier no tenía derecho a estar allí, que él era el padre, el único padre, pero en lugar de eso respiró hondo y respondió, con la voz temblorosa pero controlada. Ellos son todo para mí, Javier. Todo. Y la idea de que puedan verte como una figura importante en sus vidas, eso me asusta. Javier asintió, comprendiendo lo que Santiago sentía. Sé que no puedo borrar lo que has construido con ellos. Nunca podría. Pero quiero ser parte de sus vidas, de alguna forma. Solo quiero que me den una oportunidad de ser algo para ellos. El silencio que siguió fue pesado, pero por más que Santiago quisiera rechazar el pedido, algo dentro de él lo detuvo. Sabía que el vínculo que tenía con los trillizos era fuerte, pero también sabía que la lucha con Javier no era sobre ganar o perder. Era sobre lo que sería mejor para los niños. Esto no va a ser fácil, dijo Santiago finalmente. Para ninguno de nosotros. Lo sé, respondió Javier con una sonrisa triste, pero estoy dispuesto a intentarlo. Santiago miró por la ventana, viendo a los trillizos jugar alegremente. Sus sonrisas eran su ancla, lo único que lo mantenía en pie en medio de todo. Sabía que no importaba lo que pasara, esos tres pequeños eran su mundo. Y aunque el miedo de perder espacio en sus vidas lo aterrorizaba, se dio cuenta de que tal vez había una forma de coexistir con Javier, por más doloroso que eso fuera. Los meses que siguieron estuvieron llenos de desafíos y momentos de incertidumbre, pero también de descubrimientos y una nueva aceptación. Las visitas de Javier se convirtieron en parte de la rutina de los trillizos, y Santiago, aunque todavía sentía incomodidad, comenzó a aceptar la presencia del hombre que biológicamente era el padre de sus hijos. Pero con el tiempo, una verdad se volvió incuestionable para Santiago. El amor que había construido con Emilio, Sofía y Felipe era algo que nadie podría quitarle. En una tarde soleada, Santiago estaba en el patio con los trillizos, observándolos jugar juntos. Sus risas llenaban el aire, y por un momento sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había aprendido a convivir con la situación, y las heridas, aunque aún existían, comenzaban a cicatrizar. Con cada sonrisa y cada gesto de cariño de sus hijos, Santiago recordaba que el amor que compartían era inmutable. Carolina, como siempre, estaba cerca, sentada en la terraza con un libro en las manos, pero también observando a los sobrinos con una sonrisa serena en el rostro. Ella había sido un pilar de apoyo constante para Santiago, y en ese momento se sintió agradecido de tenerla a su lado durante todo el proceso. ¿Estás bien?, preguntó Carolina, notando el silencio reflexivo de su hermano. Santiago asintió con una sonrisa tranquila. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que las cosas están en su lugar. Carolina cerró el libro y se acercó, sentándose a su lado en el césped. Te dije que podrías superar esto. Los trillizos saben quién es su padre, Santiago. Nunca han tenido dudas al respecto. Él miró a los niños y sintió una ola de alivio. Tienes razón, Carol. Me preocupé tanto por la posibilidad de perderlos que me olvidé de ver lo que estaba bien frente a mí. Su amor por mí nunca cambió. Ella sonrió. Y nunca cambiará. Unos días después, ocurrió algo que reforzó aún más esa certeza. Era una tarde común cuando Javier llegó para una de sus visitas supervisadas. Los niños lo saludaron con entusiasmo, pero había algo diferente en el aire. Santiago observaba desde lejos, como siempre lo hacía, pero esta vez con una calma que no solía sentir. Era como si finalmente hubiera encontrado su lugar en esa situación complicada. En un momento determinado, Emilio corrió hacia Santiago con una amplia sonrisa en el rostro, sosteniendo un dibujo que había hecho. «Papá, mira lo que dibujé». Santiago tomó el papel y al ver el dibujo, sintió que su corazón se calentaba. En él, Emilio había dibujado a la familia. Él, Sofía, Felipe, Carolina y Santiago en el centro, sosteniendo las manos de todos. Javier también estaba ahí, pero en una posición más alejada. «¿Quién es este?», preguntó Santiago, señalando la figura distante. Emilio sonrió inocentemente. «Es Javier, es buena onda y todo, pero tú eres mi papá». Aquellas palabras, dichas con la simplicidad de un niño, fueron como una cura para las heridas que Santiago llevaba. Miró a Emilio con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón finalmente en paz. «Y siempre lo seré, hijo, siempre».
En ese momento, Santiago se dio cuenta de que la batalla que tanto temía no era sobre ganar o perder el amor de sus hijos. Era sobre aceptar que el amor que él tenía por ellos y el amor que ellos tenían por él era algo que nunca podría ser amenazado. Javier podría ser parte de la vida de los trillizos, pero él, Santiago, siempre sería el padre que los había criado, amado y protegido. Los meses se convirtieron en años y las visitas de Javier continuaron, pero de una manera más natural. Santiago había encontrado una forma de coexistir con Javier, sin sentir que estaba perdiendo espacio en el corazón de sus hijos. De hecho, se dio cuenta de que no había competencia, solo diferentes formas de amor y convivencia. Y eso era suficiente. Un día, cuando los trillizos ya eran un poco más grandes, Santiago se sorprendió con una conversación inesperada con Javier. Estaban en el parque, observando a los niños correr y jugar. Javier, con una expresión más tranquila, se volvió hacia Santiago y le dijo: «Sé que al principio fue difícil para ti aceptarme, y quiero que sepas que nunca quise quitarte tu lugar. Entendí desde el principio que tú eres su padre y siempre lo serás». Santiago, que durante tanto tiempo había guardado rencores y miedos, sintió que ese era el momento de finalmente dejar todo atrás. Miró a Javier, viendo no a un rival, sino a un hombre que también había encontrado su lugar en la vida de los niños, de una forma que no disminuía su propio papel. «Ahora lo sé», respondió Santiago con sinceridad. «Y aunque ha sido difícil, creo que hoy puedo ver que hay espacio para todos nosotros. Los trillizos son mi vida, pero también tienen derecho a conocerte». Javier sonrió, agradecido por la honestidad de Santiago. «Tienen suerte de tenerte como padre». Santiago sonrió de vuelta, con el corazón ligero. Todos somos afortunados. En los años que siguieron, la vida de Santiago y de los trillizos continuó floreciendo. Él acompañó cada paso, cada logro, y con el tiempo se dio cuenta de que el amor que los hijos tenían por él nunca vaciló. El papel de Javier en la vida de los niños se estableció, pero siempre de una manera que respetaba el lugar de Santiago como el padre que los crió. Un día, mientras miraba una foto familiar, él, los trillizos y Carolina, Santiago se dio cuenta de que la vida había seguido un curso que jamás imaginó, pero que de alguna manera le trajo paz. Lo que más temía, la pérdida de sus hijos, nunca se concretó. El amor prevaleció como siempre debió ser. Y en ese instante, Santiago supo con toda certeza que era y siempre sería el padre de Emilio, Sofía y Felipe. Porque la paternidad no era solo cuestión de sangre. Era sobre amor, sacrificio y presencia. Y en eso, él había ganado. ¿Y tú qué piensas? ¿Camila actuó bien al ocultar que los hijos no eran de Santiago? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos